100.5. Pero ahorita me llamó la atención que, Evelyn, en cuanto a las noticias se refiere, que tú planteabas que ya la ley tenía reglamento en cuanto al tema de los servicios digitales. Yo digo lo contrario. ¿Cómo que tú dices lo contrario? Que el reglamento tiene ley. Ah, bueno, sí. El Se pleno aplicó adelante. Ya hablamos en un momento de los reglamentos, pero Sí, realmente me parece que este reglamento se desprende de esas resoluciones que se manejaron durante el tiempo de pandemia y como que estaba medianamente establecido antes de que pues se promulgara la ley 339-22. Y pero a veces hay que repetir las cosas. Fue un proceso bastante interesante en donde pocas veces se ha visto una ley prácticamente tan lacónica que le da apertura a un proceso de reglamentación. Siempre la ley dispone de manera precisa y detallada todo lo concerniente a un proceso X. Pero sin embargo, en esta ocasión, solamente con una ley con 20 artículos le abrió la posibilidad, pero fue una estrategia, porque a veces hay cosas que no se escuchan el día que uno la dice, fue una estrategia del Consejo del Poder Judicial para poder pasar el sedazo del Congreso y que la ley no durara tanto tiempo allí. Bien, y que ya la otra parte pues fuera reglamentada precisamente por la experiencia que tiene el Poder Judicial en la ejecución de este tipo de cosas. Déjame ver si yo estoy entendiendo. Tú me estás diciendo que se hizo una ley corta para que se leyera rápido, entonces el reglamento tiene más disposiciones que la ley. Así es, esa es la estrategia. Bueno, yo te voy a decir algo. La realidad es que el Consejo de Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia también colocó en la palestra el reglamento. Hizo convocatoria. Por ejemplo, la Universidad Católica Santo Domingo, me consta, celebró a propósito de este tema un encuentro entre varios académicos, profesionales del derecho y aquellos que estaban promoviendo el reglamento y la ley. Celebró un encuentro, digamos, ¿verdad?, en una de sus sedes para compartir impresiones y procurar quejas. Y ahí realmente, en efecto, se trabajó a propósito de la ley. Yo recuerdo, por ejemplo, intervenciones como la de Tiago Marrero, para poner un ejemplo, que fueron intervenciones importantísimas, especificando algunos aspectos que se le veía a futuro un probable problema y se estaba anticipando para ver cuál era la solución. Es decir, que yo creo que hizo un gran trabajo la Suprema Corte de Justicia. Sí, realmente recuerda que allá en la universidad fue la primera, allá iniciaron las vistas públicas en relación a ese reglamento. Y como tú dices, la participación de juristas de mucha connotación y muchos jóvenes también, a veces no muy conocidos, que se empoderaron del reglamento, y las propuestas que hicieron fueron bastante interesantes, que incluso pusieron al magistrado Justiniano Montero en una situación de tener que fijar algunas posiciones, incluso reconocer que habían cuestiones todavía que había que ajustar. Sobre todo aquellos abogados que están el día a día en los tribunales procurando documentos, depositando documentos, que conocen cuáles son los conflictos que tienen, que tú quizás no te lo imaginas, porque ya al nivel que tú estás, Gustavo, con mensajero y todo eso, esa de cantidad de dinero no te permite, pero lo que vamos a los tribunales, que todavía somos albañiles jurídicos. Pagando facturas. ¿Entiendes? No, pero mira, hay un mecanismo de defensa muy utilizado por los profesionales como tú, que en psicología le llaman proyección. Va adelantado, señor. Claro. Sí. Bueno, aquí lo importante es que ya se abre esa brecha de aplicación, y a mí me ocupa bastante el tema de la agilización del conocimiento y fallo de los expedientes, que era prácticamente o es un problema que tienen los tribunales, y que yo entiendo que este reglamento, esta ley, puede incidir favorablemente en la solución de este problema. Esta semana yo estuve conversando con algunos colegas, bueno, en determinado momento, que forman parte del Poder Judicial y se quejan aún de la mora, sobre todo en materia civil, por la poca cantidad de empleados. Entonces, conversábamos ahí del reglamento y de la aplicación de esta ley, y se entendía que la digitalización y el pronto manejo de los documentos, ya estando en estado de fallo los expedientes, pues puede incidir favorablemente, como dije anteriormente, en la mora, bajarla, que es una de las situaciones que más preocupa y hoy debe ocuparse el Poder Judicial en este momento. Yo tal vez difiero un poquito contigo
en caso de que la Suprema no haga ajustes serios en cuanto a lo que es la conectividad. Permíteme decirte que la experiencia de la pandemia nos dejó de que un rol presencial en materia civil, en donde tal vez el 60% son fijaciones de primera, o sea, son las primeras audiencias, tal vez un 25% ya tiene su segunda comunicación de documentos, que en este caso serían prórrogas. Un rol presencial pasa en 2 horas y media, 3. Sin embargo, un rol virtual fácilmente a un juez le cuesta el día entero pasarlo, por el tema de la conectividad, la comunicación con las partes y una serie de cosas más. Entonces, esos ajustes hay que hacerlo de una u otra forma, aunque yo sé que lamentablemente tendrán que hacer una combinación de lo que es la audiencia virtual con la presencial, dependiendo del distrito judicial donde se encuentre y donde la conectividad no sea tan efectiva como en otros lugares. Entonces, no darle paso a la audiencia virtual cuando tú te encuentres en un distrito judicial donde la conectividad todavía no sea en grado óptimo, para poder paliar la situación, porque lo que puede ser una solución en un futuro, si no se maneja de esa forma, se puede convertir en un problema. Mira, yo elijo pensar bien en ese sentido y elijo creer que el Poder Judicial se ocupó de allanar todos esos obstáculos. Así él lo explicó incluso en la vista pública. Eso, yo recuerdo precisamente al profesor Gustavo de los Santos Coles expresar esa misma queja o esa advertencia básicamente, decir, mire, tenemos que tener cuidado en este punto, y realmente hay alternativas al respecto, porque la virtualidad es excepcional, aunque se promueva su uso, si las partes no están de acuerdo, obviamente siempre la regla general será la presencialidad. Entonces eso como que le da un respiro al hecho de que tú pudieras prescindir de estas herramientas si sientes que tu proceso puede estar en peligro. Así es. Bueno, vamos a pasar entonces a otro punto. Señores, es que digamos que el discurso permanente de las medidas de coerción se mantiene en la palestra. Lo estamos viendo con la decisión del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de la Altagracia, que dictó 1 año de prisión preventiva al conductor Franklin Nin Pérez. Y hemos visto a raíz de esta imposición de medida de coerción la reacción de los sindicalistas exigiendo en las calles que se varíe una decisión judicial. Es decir, estamos hablando de fuera de los tribunales, del impacto social que tuvo la imposición de esta medida de coerción. Y me llama mucho la atención en este sentido la reacción del sindicato y cómo se aprecia el trabajo de los tribunales y cómo se aprecia ya, digamos que el rechazo a la imposición desmedida de la prisión preventiva. Recordemos que estuvimos aquí discutiendo un plan digamos que de mejora que tiene el Poder Judicial en relación con este sentido, y ha hecho un mea culpa. Es decir, el Poder Judicial ha dicho, mira, sí, estamos imponiendo demasiado prisión preventiva y ya esto está dando paso a que ese populismo afecte la administración de justicia. Entonces, ya los ciudadanos que no están día a día en los tribunales, que no conocen el derecho, que no saben de ley, por decirlo de algún momento, se están quejando. Sí, está afectando colectivos. Y de ahí veamos la incidencia que puede tener esta imposición de prisión preventiva por regla, cuando es la excepción, la incidencia que puede tener en otros estamentos de la sociedad y en actividades nacionales, como es el turismo. Porque ayer no fue nadie ni a Saona, ni fue nadie a conocer nada, porque los sindicalistas de la provincia de Altagracia le dijeron a los turoperadores, aquí no se va a realizar ninguna excursión donde los turistas tengan que moverse en autobuses. ¿Por qué? Porque los conductores estamos siendo tratados como asesinos, y así se sintieron catalogados. Sí, pero eso es un movimiento de chantaje. ¿Tú crees? Yo entiendo que sí, porque que mira, independientemente, porque las decisiones judiciales tienen sus vías, están las vías recursivas para eso. Entonces, tú fijar una posición de protesta en ese sentido por el tratamiento que un juez en un momento determinado le dio a un caso, es una posición de chantaje, que no es la vía regular para tú darle tratamiento a las cosas. Es delicado porque, como bien apunta Evelyn, al final tendríamos que ver cómo, en base a qué falló el juez, si falló realmente en base a derecho. ¿Qué es lo que hay que analizar? O en base a la presión social de que para todo el mundo ese hombre era culpable. Yo te voy a decir lo que yo veo, mira.
el sistema de justicia, como todo en la vida, cada quien juega un rol y la gente se aprende con el rol, se atrapa con el rol y se somatiza el rol. Por ejemplo, tú eres policía, probablemente tú seas un demócrata, tú seas una persona con un pensamiento liberal, pero el rol que tú haces como policía te hace tomar medidas que parecerían a la vista de cualquiera conservadoras. Al final tú te confundes con el rol que tú haces. Tú terminas siendo un policía en tu casa, con tus hijos, porque tú eres una sola persona y el rol, lo que tú haces constantemente, te afecta. Eso pasa con los fiscales, pasa con los jueces y pasa con los defensores públicos. Es decir, hay defensores públicos que son tan defensores que cuando ven un problema, lo que ven es la violación al derecho de defensa. Y hay personas que son tan fiscales que cuando ven un tema, lo que ven es a un imputado en la calle. Entonces tú terminas pareciéndote al rol que ejerces en la vida, en todo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso está bien en la dinámica del sistema, eso es correcto. Que cada quien haga su rol, protegiendo de no confundir sus criterios y valores con el rol que realiza. Tú eres un policía, pero si tú estás haciendo algo que es incorrecto, tú puedes saber que tú no puedes transgredir esos valores que tú tienes, que son reglas morales de la sociedad y jurídicas, por el rol. Aquí hay fiscales, policías, defensores y todo, que por defender tanto su rol, violan la ley. Es decir, yo creo tanto que tú eres culpable, que a mí no me importa poner una pistola. No sé si te recuerdan un fiscal que me dicen que era muy serio, por cierto, pero quizás se extralimitó en su rol de Ocoa, que en un video dice que mira la pistola donde la encontré, y le ven al mismo poniendo la pistola y sacándola al mismo, Sí. y lo despidieron. Me dicen que era un tipo, probablemente la persona que estaba allanando era un bandido que ya tenía 20 fichas y era necesario sacarlo de ruedo, pero él se ensimismó tanto en su rol de fiscal que violó la ley. Entonces, queriendo atraparlo, puso una pistola, agregó un medio de prueba y al final votaron al fiscal. Eso ocurre siempre. Entonces, digo todo esto para decirte que en el caso específico de Bávaro, aquí todo el mundo juega su rol. Ahora, el problema está es que una parte del rol del juez es ser contramayoritario. Si llega un momento en que a mí no me importa que tú hagas 10.000 huelgas, en que yo tengo que dar decisiones que a veces la mayoría puede que no la entienda, porque la mayoría no conoce quizás los detalles jurídicos o el caso en específico o lo que establece la ley. Y mi papel y mi rol es fijar posiciones contramayoritarias siempre que sean justas. Entonces, ¿qué ocurre? La debilidad del sistema está cuando unas funciones se entremezclan con otras. Cuando el juez quiere ser defensor público o cuando el juez quiere ser fiscal. El juez tiene un rol, es ser juez, no puede ser fiscal ni puede ser defensor. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero también he visto como un trato muy finalista, por llamarlo de alguna manera, en este hecho. Y es que lo que la mayoría de la gente aprecia es que murieron personas. Y que hay personas heridas, hay personas que tienen lesiones permanentes, y que cómo se va a reparar eso. Entonces, nos estamos olvidando un poco de cuál fue la causa que originó ese daño, que no deja de ser un accidente de tránsito. Entonces, hay algo que se impone y es la proporcionalidad en todo tema judicial, sobre todo en materia penal. Y es que entonces, ¿hasta dónde vamos a desnaturalizar estos hechos para poder dar una respuesta que el público en general entienda que es efectiva para reparar el daño? Cuando todos sabemos que esa reparación del daño aquí va a ser económica. Sí, nadie va a solucionar esas lesiones ni va a solucionar esa situación con la cárcel de esta persona, sino con la posibilidad de indemnizaciones que se tengan a futuro en el agotamiento del proceso. Sí, pero que ahí es que ese es parte del problema, que todavía la ciudadanía entiende que la medida de coerción es una sanción. Exacto. Y hasta que esa creencia no se desmonte, comenzando desde la prensa, comenzando por los abogados, por las autoridades, de tratar de llevar al ánimo de la población de que la medida de coerción es un medio de aseguramiento y no es una sanción anticipada. Ya Ruma empezó. Porque con un programa como este, precisamente para educar a la población, claro, ya rumbo empezó. Yo creo que todos los medios de comunicación deberían también hacerse eco de educar a la ciudadanía en cuanto a los términos legales. El hecho de que a una persona le varíe la medida de coerción, mis amigos, no quiere decir, bajo ningún concepto, que esa persona va a resultar ser inocente cuando se juzgue. Es probable que esté en libertad mientras transcurre el proceso y después sea condenado.
Y es probable también que esté preso mientras transcurre el proceso y al final sea absuelto o declarado inocente, como la gente reconoce. Es decir, que la prisión preventiva no necesariamente te va a decir cuál va a ser la suerte final del proceso. Y hay otro punto también importante, y es que tenemos que entender que la prisión preventiva como tal limita la investigación en cuanto al tiempo prácticamente, porque cuando un Ministerio Público requiere la imposición de prisión preventiva, se está poniendo una camisa de fuerza respecto del tiempo de investigación que tiene, y tiene que entonces que recurrir a la prórroga y se van incidentando los procesos, y yo creo que esto hace más daño que bien a cualquier proceso penal, sobre todo aquellos que son declarados complejos. Señores, este proceso fue declarado complejo. ¿Cuál? ¿El de tránsito? El de tránsito. Si Increíble. estamos hablando de un tema que, ¿cuál es la sanción máxima de la ley de movilidad? Sí, pero la población debe saber. Habría que ver cuál es Yo la voy a imputación buscar. también. No, Sí, espérate, no, yo la voy a Acuérdense buscar. que se está hablando de que la persona tenía sustancias. Sí, no, pero espérate. No, espérate, pero mira, ella yo esa son- parte es una novedad para mí. Yo no sabía tampoco. Yo no sabía que el caso había sido declarado complejo. Y la ciudadanía debe comprender y entender que dos de las condiciones sine qua non para la declaratoria de complejidad de un caso es la pluralidad de imputados y la pluralidad de hechos. Entonces, yo no estoy viendo en forma alguna, desde donde yo estoy sentado, que tal vez tengo cierto nivel de distancia, no estoy observando el por qué un juez debió declarar complejo un caso como ese. Sin embargo, hago reservas, vuelvo y repito, por respeto, ¿verdad?, al tema de la vía recursiva y al tema de las argumentaciones y causas que le dieron al juez la razón para rendir una decisión de este tipo. Pero desde donde yo estoy, en principio no lo veo. Es uno de los reclamos que tienen los abogados del imputado, ese tipo de situaciones. Y evidentemente, señores, son 3 años. Si él va a pasar 1 año preso, media condena. Bueno, pero es eso. Es lo que estamos Como dice diciendo. Gustavo, habría que ver por respeto a la decisión del juez, las particularidades del caso, pero de entrada te hace ruido el hecho de tú saber que es un caso complejo, porque ahí obviamente, este señor no se levantó por la mañana, en mi opinión, ¿verdad? Él no se levantó en la mañana con la idea de querer asesinar a nadie. Obviamente, no con esto lo estoy exculpando, sino de que en materia de imputación objetiva, habría que ver cuál fue la causa, ¿verdad?, final, en términos finalistas, o sine qua non, que ocasionó el hecho. Y habría que ver el tipo penal, es decir, para explicarme mejor ante la ciudadanía, qué dice la ley, qué es lo que debe ser condenado, qué es lo que dice, qué conducta se condena. Tal conducta, si él la violó y hay una condena para esa conducta, bueno, tiene que cumplir con esa condena. Pero eso está sujeto al proceso. Es decir, que por respeto a la decisión del juez, nosotros tenemos que ver qué pasó ahí, pero de entrada me hace ruido. A mí también me crea mucha curiosidad el hecho de que este tipo de procesos pues cuenten con declaratoria de complejidades y figuras que son realmente aplicables a otro tipo de procesos. No, pues entonces. Escuchas Legal Radio.